por la bendición que nos das, Señor, de estar aquí reunidos como un solo cuerpo, ese cuerpo que tú compraste por medio de tu sangre preciosa derramada en la cruz, en la que nosotros estamos aquí dispuestos, con nuestros corazones abiertos, para escuchar el consejo sabio de tu palabra, Señor. Y esperamos que sea tu Espíritu Santo trayendo esa palabra y ese consejo, Señor, y trayendo dirección, arrepentimiento y consolación. Que aprendamos, Señor, a hacer la voluntad verdaderamente de tu palabra, Señor, lo que tú realmente quieres que hagamos, y que no descuidemos, Señor, lo que realmente es importante y estemos ocupados en cosas que no convienen, Señor. Ayúdanos a escuchar con el corazón, Señor, y podamos cambiar poniendo atención acerca de lo que tú quieres hablarnos en esta oportunidad, Señor. No permitas que nadie de los que estamos aquí presentes salgamos sin la bendición que tú tienes preparado para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pueden pasar a sus salones de clase. Jóvenes tienen un servicio especial también en esta oportunidad. Sean todos bienvenidos, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están entonces? ¿Bendecidos? ¿Listos para la palabra de Dios? Bueno, entonces abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Colosenses 3, verso 5 en adelante. Estamos estudiando, aprendiendo la piedad. Esta serie que es un poquito interesante, no muy interesante, pero un poquito larga. Pero hay mucho que decir al respecto acerca de esta serie, pero la estamos estudiando a través de la palabra de Dios, a través del libro de Colosenses. Y vamos a ver unas cositas que son bastante importantes, hermanos. ¿Listos? Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a hablar ahora, hermanos, de uno de los aspectos más importantes en la vida piadosa del creyente, que tiene que ver con el perdón. Como acabamos de ver en el verso 13, de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Vamos a ir viendo un poquito, hermanos, cómo es que vivir una vida piadosa, lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, que tener una vida piadosa no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con algunas cosas, o unas poquitas cosas, no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con vestirnos del carácter de Cristo, ser imitadores de Cristo. Vemos en el verso 13 que el apóstol Pablo dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
si alguno tuviere queja contra otro. Vivir una vida piadosa, hermanos, no quiere decir que somos perfectos. La iglesia, hermanos, no está llena de personas que son perfectas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque lo vemos en los demás. El problema es, hermanos, que no estamos viendo mucho, como deberíamos de ver, nuestra propia vida. Siempre tenemos la tendencia, y esto es muy común, esto no se sientan tan culpables, pero sí siéntanse culpables de ello. Siempre tenemos la habilidad de ver más a los demás. O sea, resalta mucho el mal comportamiento de las demás personas. Y a veces pensamos que nosotros, pues no somos tan malos. Realmente no es que seamos tan malos, hermanos, porque Cristo ya nos limpió, ¿verdad? Pero todavía hay algunas cositas en nosotros y una de ellas es la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y esto es muy fácil de decir, hermanos, pero es algo bien difícil de hacer. El problema es que existe una negación de parte de cada uno de nosotros. Negamos que tenemos falta de perdón. Negamos que tenemos problemas con otro. Negamos que esas cosas de las que hemos estado viendo, cosas que ya las sabemos, pero que necesitamos martillar una y otra vez hasta que pongamos atención, y no solo pongamos atención, sino que empecemos a practicarlo. Es un trabajo que vamos a hacer, hermanos, que tenemos que hacer todos los días el resto de nuestra vida. Eso es una vida piadosa. No vamos a ser perfectos, pero no debe ser una excusa para no hacer nada. Porque sería peligroso, hermanos, que nosotros no hagamos nada pensando de que, bueno, pues Cristo ya me perdonó, así que puedo vivir como me dé la gana. Sino que Cristo nos perdonó y por causa de lo que Él ha hecho por nosotros es que debemos de representarlo correctamente. Por eso debemos vestirnos del carácter, de las virtudes que Cristo tiene. Debemos imitarlo. Entonces, hermanos, la falta de perdón es un problema bastante grande en todos y cada uno de los seres humanos. Pero el problema es que también dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos, nos ofendemos por casi cualquier cosa. Somos bien sensibles. De hecho, el mundo ahora tienen un dicho, ¿no? Que dicen que estamos en la generación de cristal. Porque cualquier persona se ofende por todo y por nada. Porque les hicieron y porque no les hicieron. Nos sentimos lastimados por cualquier cosa. Podría ser que nos lastime una mirada, una palabra maldicha, un mal gesto, o el hecho de no darnos cuenta de o que alguien no se dé cuenta que estamos ahí, que no nos salude. Y ahora ha llegado al punto, hermanos, en que las redes sociales están también dañando mucho los sentimientos de las personas. Puse un post y nadie le puso like. Y empiezan los malos pensamientos. A lo mejor están enojados conmigo. A lo mejor ya le caigo mal. Y entonces vemos que el enemigo está utilizando cualquier tipo de cosa para poner en nuestra mente pensamientos que no son correctos. Si hemos recibido hasta una broma, hermanos, podría ofendernos de gran manera. Pero ese no es el problema. El problema es, hermanos, cómo reaccionamos ante una ofensa. Porque yo les garantizo, hermanos, y ustedes me darán la razón, que hay personas que hemos ofendido a otros, pero lo hemos hecho sin darnos cuenta que hemos ofendido. Nos hemos venido a dar cuenta porque tenemos 6 años que la persona ya no nos habla, ¿no? O que empiezan a escucharse rumores de que esa persona está molesta con nosotros. Pero no realmente, hermanos, a veces hacemos las cosas sin querer hacerlo. Santiago 3:2 dice que todos ofendemos de muchas maneras. Veamos esto, hermanos. Santiago 3:2. Aquí cuando Santiago está hablando acerca de la lengua, vemos este principio fundamental donde dice, porque todos ofendemos muchas veces, y todos es todos, hermanos, todos. No hay nadie en el mundo que nunca haya ofendido a nadie.
Todos ofendemos de muchas maneras y muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, pero eso no existe. Existimos personas, ¿verdad, hermanos?, que estamos luchando ante esta situación de tratar de no ofender con nuestras palabras a los demás. Y si lo hemos hecho, inmediatamente pedir perdón. Pero vemos, hermanos, que, por ejemplo, la vida piadosa es un ejercicio constante en la que tenemos que poner atención a cosas como estas. Como les hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, hermanos, a veces en las iglesias se les olvidan lo que son los primeros pasos del cristianismo y quieren volar, quieren hacer muchas cosas que tal vez no les están trayendo provecho en este momento porque no han aprendido los principios básicos de cómo vivir una vida piadosa. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice que nos debemos ejercitar para la piedad. Ejercitarnos, hermanos, quiere decir que debemos hacer algo, debemos movernos practicando los principios bíblicos que estamos aprendiendo. Por ejemplo, la Biblia no solamente es un libro que debemos escuchar o leer y memorizar, sino es un libro que sí debemos escuchar, sí debemos leer, pero también debemos practicarlo. Y son cosas bien sencillas, que todos ya las sabemos, sencillas de escucharlas, de entenderlas, pero difíciles de practicarlas, ¿verdad, hermanos? Pero de eso se trata. Esto lo vamos a hacer por toda nuestra vida, hermanos. Entonces, por eso es que el Señor Jesús nos manda, Dios nos manda a que nos vistamos de las virtudes de Cristo. Por ejemplo, Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 14, vestíos del Señor Jesucristo. Debemos vestirnos del carácter, debemos imitarlo a Él. Debemos aprender, eso es ser cristiano. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Cada vez más. Usted podría decir ahorita, hermano, pero eso es imposible. Estamos hablando de Dios, de un ser perfecto. Bueno, aquí estamos viendo principios básicos de los cuales debemos esforzarnos para hacerlo lo mejor posible que podamos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que volviendo a Colosenses 3:13, vemos que el apóstol Pablo dice soportándoos unos a otros y nos da la idea, hermanos, de que es unos a otros, que es algo que es tanto como yo puedo hacer una ofensa, también usted la puede hacer. Ofendemos y nos ofenden. No se trata, hermanos, de que solamente hay un grupo de ofensores y nosotros somos las pobres víctimas que sufrimos ofensas. No, estamos viendo el principio básico, hermanos, de que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Aquí está dando por sentado, por seguro, hermanos, que aún en las mejores iglesias que puedan existir en el mundo, siempre van a haber ofensas, siempre van a haber quejas. ¿Por qué? Porque estamos un buen grupo de personas que pensamos diferente, que tenemos costumbres diferentes, una educación diferente. Tenemos pensamientos y actitudes que son diferentes. Yo puedo pensar que una cosa es buena y usted puede pensar que es mala. Yo puedo tener un comportamiento que para mí es normal y para usted puede ser ofensivo. Pero ese no es el punto. El punto es, hermanos, que a pesar de estas cosas, Dios, que ya está enterado de esto desde antes de la fundación del mundo, nos manda a que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Fíjate, aquí no dice, hermano, mira, tú tienes que exigirle a la gente que te pida perdón. No, dice que los perdonemos. Debemos perdonar. ¿Y de qué forma? De la misma manera como Cristo nos perdonó a nosotros. Esa es la manera que debemos perdonar. Ahí estamos en graves problemas.
Porque Cristo, hermanos, nos ha perdonado completamente. Y nos ha perdonado, hermanos, sin que nosotros lo merezcamos. Eso se llama gracia. Sin que no lo hayamos podido ganar, sin que podamos comprarlo. Y no lo ha hecho porque nosotros seamos muy hábiles, muy inteligentes, muy hermosos o bellos. Lo ha hecho por su grande amor, su misericordia, su bondad. Lo ha hecho por gracia. De la misma manera como Cristo nos ha perdonado por gracia, quiere decir, hermanos, que nosotros debemos perdonar de la misma manera, por gracia, al ofensor. Pero es que no se lo merece. De eso se trata la gracia. De darle a alguien lo que no se merece, lo que no se ha ganado. Esa es la clave del asunto, hermanos. Por eso es que nos manda que nos soportemos unos a otros. Pero yo sé, yo entiendo, usted puede decir ahorita, es que no lo tolero, no lo soporto, odio a esa persona. Bueno, entonces yo te invito en este momento, si tienes ese pensamiento, hermano o hermana, que te arrepientas, le pidas perdón al Señor Jesús y perdones a esa persona. Pero hay personas que lo niegan y dicen, no, es que mira, yo no tengo problemas con nadie. De verdad, yo soy, mira, es más, yo soy una persona tan nice que a mí no me cae mal nadie. Ahora te hago una pregunta. ¿Hay alguna persona a la que tú no le diriges la palabra? Ah, no, pero no es odio, nada más no quiero hablar con esa persona. Bueno, llámale como le llames. No le quieres decir rencor, no le quieres decir amargura, no le quieres decir enojo, no le quieres decir como Dios le dice a esos sentimientos malos. Entonces, dile como le quieras decir, debes perdonar. Esa es la palabra de Dios para todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Perdonar. No es fácil, no lo es, pero para eso tenemos un par de rodillas, hermanos, que debemos doblar constantemente y decirle en oración al Señor, ayúdame a perdonar. Una persona que no perdona, hermanos, es una persona orgullosa. Una persona que tiene muy alta su estima. No, al contrario, hermano, yo la tengo muy baja, por eso es que no siento mucho en lo que me han hecho. No, sientes una estima demasiado alta porque eres más importante tú, tus sentimientos, que las demás personas. Tienes una estima de ti mismo muy alta. Eso es lo que le pasa a una persona que regularmente dice que tiene baja autoestima, que está pensando solo en sí mismo. Pero el concepto que Dios, el Señor Jesús dijo es que es mejor dar que recibir. Una persona que está pensando más en el bienestar de los demás, no tiene mucho tiempo para pensar en sí mismo, porque está pensando en hacer el bien, y de eso se trata lo que mencionamos, una de las vestimentas que nos mencionaba nuestro hermano Luis la semana pasada, que era vestirnos de benignidad, de mansedumbre, de bondad, vestirnos del carácter de Cristo. Entiendo, hermanos, que esto es algo muy, muy, muy difícil y que tal vez alguno de ustedes preferiría que hablemos de demonios y de milagros y cosas como estas, pero el verdadero milagro, hermanos, es perdonar, aprender a perdonar. De la misma manera en como Cristo nos ha perdonado. Una persona orgullosa no piensa que ha sido perdonado de sus pecados o que sus pecados han sido muy, muy, pero muy chiquititos. Es más, una persona que piensa así, posiblemente y peligrosamente todavía no sabe lo que es la gracia de Dios. Y posiblemente piensa de que esa persona, si piensa de esa manera, piensa que va a ir al cielo por sus propios beneficios, por su propia bondad, por sus propias habilidades o por sus propias obras. Una persona, hermanos, orgullosa, piensa de esta manera. Por eso, hermanos, el mensaje del evangelio para un orgulloso es como una espada que les golpea.
porque no soporta una persona orgullosa que digan que alguien hizo el trabajo por él. Ese trabajo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque la persona orgullosa piensa que todo lo tiene que hacer por sí mismo. Y que todo lo que tiene se lo ha ganado por sus propios medios. Pero la salvación de Dios no se puede ganar por nuestros propios medios, hermanos. Tuvo que hacerse hombre Dios mismo para poder rescatarnos y padecer en una cruz por nosotros. Entonces, hermanos, debes de entender esto. Y esto debe tener, y lo digo así personalmente, hermanos, debes de entender claramente que el maligno no le agrada que estés dentro de la iglesia. Y no me refiero únicamente a esta iglesia, pero como somos parte de esta iglesia, al maligno no le interesa, de hecho no le agrada y quisiera poder sacarte de la iglesia. Y si fueras maldiciendo por todo el camino hacia tu casa, estaría mucho más feliz. Porque al maligno le gusta que hayan conflictos entre hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que no desconocemos sus maquinaciones. Mira, la principal obra del maligno es el engaño, claro que sí, pero es romper la unión también que hay como cuerpo, como iglesia que somos en medio de nosotros. Esa es una de las principales funciones del maligno. No es hacer que se caiga un vaso y se quiebre o que se apague una luz, hermano, sino crear en nosotros enemistades, odios, amargura, rencores. Y si pudiésemos maldecir a Dios en el enojo, estaría mucho más feliz. Por eso es que debemos aprender a perdonar. Entiendo, hermanos, que esto es algo bastante difícil, pero no es imposible para Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, y esto, hermanos, no se trata de la acción, ofensa que nos hayan hecho, sino se trata de quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios. Tienes ahora la naturaleza divina morando en ti, aunque no lo parezca. Tenemos el poder capacitador del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Todo esto lo hemos recibido por fe y por gracia. Él nos lo ha entregado en paquete completo. Lo que tenemos que hacer es ejercitarlo. ¿Y cómo lo podemos ejercitar si no tenemos roces con nuestro hermano? Si no tenemos dificultades con nuestro hermano. ¿Cómo podríamos saber, hermano, que un carro de carreras corre muy veloz si no sales a la carretera a correrlo? ¿Cómo podrías saber si un bote puede flotar si no lo metes al agua para que flote? Necesitamos esas presiones, esas cosas que nos irritan, que nos enojan, y debemos pedir perdón a Dios inmediatamente y perdonar. De hecho, entre los mandamientos del Señor Jesús que dio en los evangelios es que cuando estemos orando, perdonemos para que nuestro Padre también nos perdone a nosotros. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando nosotros no perdonamos, hermanos, estamos pensando que no necesitamos el perdón de Dios. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Mateo 18:22, vamos para allá. El Señor Jesús habló mucho de esto, porque es bastante importante, hermanos, para nosotros. Mateo 18:22. Bueno, vamos a leer el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí no dice, bueno, mira, si tu hermano se humilla y hace un video en YouTube y lo publica por todas partes donde dice que está arrepentido y te da una feria por el daño que te hizo, entonces puedes perdonarlo. No. Dice que perdonemos hasta 70 veces 7.
Ese es el mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué debo entonces perdonar? Primeramente, ya lo dijimos, porque somos y debemos ser imitadores de Cristo, como hijos amados de Dios, como dice Efesios capítulo 5, verso 1. Nosotros debemos ejercitarnos a practicar el carácter, las virtudes de Cristo. Se trata, hermanos, como lo dije antes también, de quienes somos. Somos hijos de Dios, no hijos del diablo para andar guardando resentimientos y rencores. Somos hijos de Dios, un Dios de amor, de bondad, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre. Y todas estas cosas, como ustedes ya lo saben, son contrarias a tener resentimientos, a tener amarguras, a tener enojos. Hay un ejemplo muy claro, hermanos, y lo digo sin ganas de ofender, espero nadie se ofenda. Las vacas, hermanos, sí sabemos que tienen varios estómagos, ¿no? Creo que son 9. Y un bocado de comida lo pasan masticando todo el día, todo el día, todo el día. Una y otra vez, el mismo bocado. Así, hermanos, es la persona que guarda un resentimiento. Una persona que está amargada, una persona que está enojado con su hermano, nomás tiene un momento libre de distracción o lo que sea, o algo se lo recuerda, empieza a rumiar ese pensamiento, ese sentimiento malo. Comienza a rumiar, a hacerse imágenes en su mente. Si lo tuviera de esta manera, si le hubiera hecho esto, es que le tenía que haber dicho aquello, es que ojalá y cuando estábamos ahí lo apachurrara un carro, y empieza a maquinar pensamientos, y luego se pone espiritual. No, esto es malo, pero dijo Dios, mía es la venganza. Dios, destrúyelo en su pensamiento. Todo eso, hermanos, es pecado. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Si crees que no puedes, hermano, está la oración. Señor, ayúdame a perdonar. Yo quiero obedecerte. Tú sabes que quiero obedecerte. Dame la fuerza. Concédeme, Señor, hacer uso de aquello que ya nos has dado. Esa debe ser nuestra oración. Quiero perdonar. Perdonar, hermanos. Y no se trata, como lo decíamos, de lo que se merezca la persona o no. Se trata de que Dios lo manda así, porque también nosotros no merecemos nada. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 8, hermanos, vamos para allá. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y hay una promesa, y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y podríamos decir que aquellos que hacen el mal son aquellos que se niegan a perdonar. Primera de Pedro 2:21 también tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos que el Señor Jesús nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos su manera de vivir. Y lo menciona acá, cuando lo golpeaban, Él no devolvía maldición por maldición,
Y él pudo haber dicho una sola palabra, pudo haber hecho un solo pensamiento y podía destruir todos los ejércitos romanos. Pero no lo hizo. Y lo hizo para salvarte a ti, para salvarme a mí, hermano. Ahora, por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos seguir su ejemplo. A nosotros no nos están pegando pedradas, más que pueden ser palabras. Las palabras hieren, claro que sí, pero no nos están golpeando, hermanos. No nos están dando de latigazos. Tal vez hablarán mal de nosotros, pero debemos perdonar. Aquí, hermanos, lo que se demuestra es quién eres tú y la persona que habla mal. Pero sí, el problema es cuál es nuestra respuesta. ¿Qué hacemos? Muchas veces nuestra respuesta al ser ofendidos puede ser mucho más agresiva que la ofensa que nos hicieron inicialmente. Porque decimos, no, sí, yo te perdono, dicen algunos. Pero de ahí para adelante pareciera como que se declararon la guerra. Y empieza una y otra y parece, hermanos, que esta persona que no quiere perdonar, quiere de verdad que esta otra persona pague lo que le debe. Tenemos un ejemplo, hermanos, en el libro de Mateo. Vamos para allá, capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 23, tenemos la parábola de los dos deudores. Esta parábola es muy, muy conocida, hermanos. La voy a leer rápidamente. 18, verso 23. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, que dice, hermanos, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta aquí, hermanos, vemos que está un señor, vamos a decir, un rey, y está un esclavo de él, y este esclavo le debe, vamos a decir, millones de dólares. Y le dice, bueno, este señor no me ha pagado, este esclavo no me ha pagado, vamos a cobrarle esa deuda. Él le suplica, y todos sabemos que para una persona en esta condición es imposible pagar, ¿verdad? Vemos que este hombre, al verse ya amenazado, al verse contra las cuerdas, empieza a suplicar, dame tiempo, yo te lo voy a pagar. Pero todos sabemos, hermanos, que no le podía pagar. Su amo lo sabía. Es demasiado dinero, no me lo puedes pagar. Él sintió lástima, él sintió misericordia. Y él, viendo que tenía riquezas, dijo, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Hasta ahí podemos entender, hermanos, que este hombre se sentía agradecido porque le perdonaron una deuda, ¿verdad? Una deuda que no podía pagar, que es imposible pagarla. Y aquí, hermanos, vemos que este hombre, más adelante, en el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a alguien semejante a él, que le debía 100 denarios, vamos a decir 20 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esto, hermanos, suena bastante cruel. Oye, te acaban de perdonar una super mega deuda de millones de dólares y tú por 20 dólares te estás muriendo. Y por cierto, hermanos, aprovechando el punto, el Señor Jesús sí habló mucho acerca del dinero, pero para ilustrar cosas que nosotros podemos entender, porque ¿quién no entiende lo que es una deuda, verdad? Todos sabemos lo que es una deuda. Entonces, aquí la situación es que lo que el Señor Jesús está tratando de decir, hermanos, es que una persona que ha sido ofendida adquiere como si el otro, el ofensor, tuviese una deuda con él. Entonces, esta persona que ha sido ofendida lo que quiere es cobrarse esa deuda. Esta persona, el ofendido, quiere que le paguen por el daño que le han hecho. Es como si le hubieran prestado
hubiera prestado el dinero a esa persona y ahora que ya se lo prestó, ya se le antoja comprar de todo, cuando antes no quería gastarse un centavo. Y está pensando todo el tiempo, si no le hubiera prestado a este, si no le hubiera prestado, ahorita me podía comer esto, podría comprarme lo otro. Que está pensando nada más en eso, se me va a ir y no me va a pagar. Eso es una persona, hermanos, que tiene un resentimiento hacia su hermano, como si tuviese una deuda, que está pensando día y noche que se le va a ir con ese dinero y que no le va a pagar y quiere que le pague. Todos queremos que nos paguen una deuda, ¿verdad? También todos queremos vengarnos cuando alguien nos hace algo. Está en nuestra naturaleza. De nuestro corazón malo y perverso salen todos esos malos pensamientos, esos malos deseos. Por eso es que debemos sujetar esos malos deseos, esos malos pensamientos a la palabra de Dios y ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Volvamos al texto. Verso 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Su consiervo estaba en la misma situación que este hombre estaba hace un rato con su amo. Pero miren, este hombre, verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa, hermanos, es la actitud que nosotros tenemos cuando nos negamos a perdonar. Nosotros hemos ofendido a Dios infinidad de veces. Y podríamos decir, hermanos, no, pero yo ya le pedí perdón a Dios. Te garantizo que es imposible que le pidas perdón a Dios por cada una de las ofensas que le hemos hecho, porque son muchas. Todos los días son incontables las ofensas que le hemos hecho a la santidad de Dios. Desde niños aprendimos a decir mentiras. Alguna vez le mentimos, o muchas veces le mentimos a nuestros padres. Muchas veces le robamos el cambio a nuestra mamá cuando nos mandaba a la tienda. Muchas veces mentimos a la hora de hacer nuestra tarea. Muchas veces, y te estoy hablando de cosas bien comunes y simples, que no las vemos ni como malas. Y que muchos padres a sus niños chiquitos hasta les divierte ver que son así sus hijos. ¿Cuántas palabras deshonestas han salido de nuestra boca? Solo el hecho, hermanos, de que no amemos a Dios como Él se lo merece, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, con toda nuestra alma, es un pecado muy grande. El hecho de que no nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros, es otro pecado muy grande. El hecho de que no perdonemos, hermanos, es un pecado bastante grande porque muestra que somos personas orgullosas, que no nos interesa el perdón de Dios, que creemos que Dios no nos ha perdonado a nosotros. Así de ridículo, así de absurdo se ve, hermanos, cómo es que Dios nos ha perdonado todos nuestros delitos y pecados y nosotros con una sola palabra, una sola acción o algo tan insignificante no lo podamos perdonar. Suena difícil, pero así es como Dios lo ve. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que nos soportemos unos a otros. Dios quiere que de la misma manera como Cristo nos perdonó a nosotros, que de esa misma manera, hermanos, nos perdonemos unos a otros. Esa es la forma, esa es la manera de Dios, esa es la forma de Dios. Dios no te está pidiendo un ayuno de 40 días y 40 noches, ni ofrendas de miles de dólares. Te está pidiendo que perdones a tu hermano. Porque Él te ha perdonado. Él me ha perdonado. Amén, hermanos. Los veo muy serios. Bueno, sigamos adelante. Verso 29, verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el Señor Jesucristo diciendo estas palabras. No es un invento. Aquí no necesitamos interpretar nada, hermanos. Es bastante claro. Dios quiere que nos perdonemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado a nosotros peores ofensas en mayores cantidades, porque Él es un Dios 3 veces santo. Amén. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Porque esto es un trabajo muy difícil. Bueno, primero, hermanos, debemos recordar que como Cristo nos perdonó a nosotros, esta es la base. Mira, la palabra de Dios es tan sencilla, hermanos. Nada más tenemos que poner atención y seguirla. De la misma manera como Cristo nos perdonó. Pero volvemos al punto inicial. Pero es que a mí no me ha perdonado nada, hombre. Yo no he matado a nadie. Es más, yo no le he robado a nadie. Es más, yo soy buena gente, dicen algunos. Bueno, si piensas así, hermano, yo pienso que tal vez no has conocido el Evangelio. Tal vez piensas que vas a ir al cielo porque eres buena gente o por tus obras. Todavía no has entendido tu condición de pecado delante de un Dios que es 3 veces santo y que aborrece el pecado más que a nada. Ese Dios, hermano, la palabra de Dios dice que es un Dios que está airado con el pecador todos los días. Dios aborrece nuestro pecado. Todos nuestros pensamientos malos, todas nuestras mentiras, todas nuestras acciones, Dios las aborrece, pero no, han sido justificadas por medio del sacrificio que Cristo hizo a través de nosotros, por gracia, sin merecerlo, sin que nosotros hayamos ganado nada. Él lo hizo por su plena voluntad y por su infinito amor y misericordia. ¿Entiendes el punto, hermano? ¿Entiendes la situación? Dios nos ha librado del infierno eterno por su gran amor. Y lo hizo a través de un precio muy alto, viniendo como en forma de hombre, muriendo en una cruz, pagando una muerte tan terrible que nosotros merecíamos. Él nos libró. Por gracia somos salvos. El Señor Jesús, hermanos, entonces, Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando Él estaba siendo crucificado, Él dijo en voz alta, Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es una manera de cómo nosotros podemos perdonar, hermanos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Dudo mucho que alguno de nosotros nos encontremos alguna vez siendo torturados, y Dios quiera que no lo seamos así, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, cuando estaba siendo torturado, la gente se burlaba de Él, que son las situaciones en las que nosotros podemos llegar a nuestros límites y sacar lo peor de nosotros. El Señor estaba atravesando eso, estaba muriendo, golpeado, escupido, insultado. La gente se burlaba de Él y Él todavía dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí hay un principio muy importante, hermanos, porque si nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesús, tal vez no las vamos a seguir a una cruz y morir allí, pero sí podemos pensar como el Señor Jesús en ese momento de presión. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que está haciendo. Tú ya te diste cuenta, te está ofendiendo esa persona, te está lastimando, pero tal vez esa persona equivocada o enojada o lo que sea, no se está dando cuenta que está pecando contra ti y está pecando contra Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Señor, perdona a mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mi hijo, quien sea, porque no se está dando cuenta de lo que está haciendo. No se está dando cuenta. Muchas de las ofensas, hermanos,
como decíamos hace un momento, surgen sin intención de hacer daño. Muchas y muchas de ellas surgen sin el deseo de hacer daño o por un impulso de enojo. Pero no tienen en un inicio. Es muy difícil creer que un cristiano, por ejemplo, esté en la noche pensando, mañana voy a hacer enojar a mi hermano y lo voy a hacer que me maldiga del coraje. Yo dudo mucho eso. Voy a hacer llorar a esta persona con mis palabras, haciéndole que se sienta miserable. Yo dudo mucho eso, espero no estar equivocado. No creo que un cristiano piense de esa manera. Esas cosas surgen, podríamos decirlo por accidente. ¿Están bien? No, no están bien. Pero el Señor nos manda que perdonemos esas ofensas. Porque Dios sabe que estas cosas pasan. Y aún en la iglesia, en nuestros hogares. Tenemos que aprender, hermanos, a ser verdaderos creyentes. No solo de palabra. No solamente nos fijemos en el error de nuestro hermano, de nuestra hermana, porque el Señor Jesús hasta para eso dijo, saca primero la viga que tú tienes en tu ojo para que puedas ver esa basurita que tiene tu hermano. Porque viene resultando que nuestra falla resulta más grande delante de Dios, porque tenemos la falla y estamos fallando también a Dios criticando a nuestro hermano. Entonces es doble falla, es doble pecado. Para ver esto, hermanos, vamos al libro de Lucas capítulo 15, la famosa parábola de el hijo pródigo. Todos la conocen, ¿verdad? Vamos a leerla desde el verso 11, Lucas 15, 11. ¿Listos, hermanos? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, o sea, se le acabó el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es a un muchacho, esta es una parábola, no es una historia real, pero el Señor Jesús está ilustrando varios aspectos en lo que se refiere al perdón de Dios. Mucho se resalta la actitud del joven de que cuando se vio en perdición, tomó la valentía, el valor y dijo, voy a acercarme a mi padre y le voy a pedir perdón y es más, le voy a decir que me trate como a uno de sus esclavos. Y eso está bien. Pero poco se menciona, hermanos, la actitud del padre. Recordemos que esto el Señor Jesús lo hizo en medio de un pueblo judío muy religioso y muy estricto en sus tradiciones. Vemos que estaban muchos fariseos alrededor de él. Para el judío, el cerdo, hermanos, o el puerco, es una abominación. Que este hombre le haya pedido a su padre la herencia antes de morir era una blasfemia, era una ofensa tan grande que ese muchacho debía hasta morir apedreado por desear eso. Entonces vemos que los judíos posiblemente mientras Jesús estaba hablando esta parábola, tal vez estaban rasgando sus vestidos, crujiendo los dientes. No puede ser, a mí mi hijo me hace eso y yo lo mato. Estaban tal vez enojados, indignados. Podían haber dicho, ¿cómo es posible que ese hombre que dice que es profeta, que viene de parte de Dios, hable cosas tan viles como estas? Porque para nosotros no es gran abominación que un muchacho le falte el respeto a su papá.
y que viva de una manera perdida, porque pues ya es muy común en nuestro tiempo. Pero para los judíos esto era bastante agresivo, ofensivo. Cuando viene este muchacho, se da cuenta que ya lo perdió todo, que no tiene nada, que está desesperado. Se acuerda que en la casa de su papá hay abundancia. Por obvias razones, dice, voy a regresar con mi papá, aunque sea que me dé de comer. La voy a pasar mejor que estar comiendo o deseando la comida de los cerdos. En el verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El que se movió a misericordia fue el papá. El que corrió, hermanos, fue el papá. Otra cosa, para los tiempos de los judíos, que un padre de familia corriera era vergonzoso. ¿Sí entienden, hermanos, el punto? El Señor, hermanos, para salvarnos, se humilló de una manera terriblemente. Cuando este joven regresa, el padre de familia corre, se humilla, lo está esperando, lo abraza, lo besa. Aquí no vemos que diga, qué bueno que llegaste, ya era tiempo. No empieza a reprocharle nada. El hombre está feliz que su hijo ha regresado a su casa. En el verso 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo de su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vemos la actitud del padre de familia, hermanos. Él está tan feliz de que su hijo regresó que no importa todas las ofensas que le hizo en el pasado. No importa que públicamente lo haya hecho verse mal. Él lo recibe, lo abraza, lo besa, le da un anillo, le vuelve a vestir, lo recibe y lo restaura en su posición original. De esa manera, hermanos, es cuando nosotros venimos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo. Él nos recibió con los brazos abiertos. Él está atento también para recibir nuevos pecadores arrepentidos. Él no nos reprocha todos nuestros pecados. Él no nos está con una lista para decirnos qué bueno que llegaste porque hoy me las vas a pagar todas y cada una de ellas. No, nos abraza, nos besa, nos da una nueva vestidura. Ahora somos llamados hijos del Dios Altísimo. Pero Él nos rescató, hermanos, no solo nos recibe, sino que Él pagó un rescate muy grande por nosotros. Pero mira la actitud de nosotros. Este hombre tenía un hermano, este muchacho tenía un hermano, y mira la actitud que nosotros a veces tenemos a la hora cuando vemos que otra persona falla. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Fíjate cómo se puso el hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos nuevamente el gozo del padre de familia porque su hijo que estaba perdido, que andaba en malos pasos, ha regresado, pero vemos la actitud de su hermano. Esto, hermanos, lo que representa es la actitud de los fariseos religiosos que veían de menos a las personas que no eran como ellos.
Desafortunadamente, ese mismo espíritu existe en muchas personas que tal vez tienen buenos valores morales, buen comportamiento, son obedientes en ciertas áreas, pero están llenos de orgullo. Y cuando ven a otro fallar, ven de esta misma manera a su hermano, porque somos hermanos, hermanos. Nos guste o no, todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús somos hermanos. Por precio fuimos comprados. Entonces, cuando vemos una persona que falla, que peca, y más si peca contra nosotros, pero Dios le bendice o Dios le hace algo, le da algún beneficio, ¿qué pasa? Nos enojamos. Porque tenemos el espíritu de cobradores, hermanos, de justicieros. Nos gustaría mucho, claro que sí, ver que un criminal muy peligroso en las calles sea apresado y reciba lo que la ley dicta, que reciba por sus delitos. Claro que sí, y eso está bien. Pero hermanos, nosotros deberíamos ponernos en los pies de ese criminal, no en el verdadero criminal, sino quiero llegar a un punto, porque nosotros somos criminales que hemos pecado contra Dios muchísimas veces. ¿Qué es lo que más anhelaría un criminal que está a punto de ser asesinado o justiciado? Que alguien lo salve de eso. Cristo nos salvó a nosotros, hermanos, siendo nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Por gracia somos salvos. Por gracia. Sin merecerlo, sin haberlo podido ganar, sin poderlo comprar. No hay moneda alguna ni cantidad de dinero que pueda comprar nuestra salvación, sino solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, de esa manera vemos que nosotros deberíamos de perdonar a nuestros hermanos ofensas que son inferiores a lo que se le ha hecho a Cristo. Físicamente, cuando Él andaba en este mundo como humano, y también cómo es que nosotros ofendemos a Dios constantemente. Pero tú puedes seguir diciendo, bueno, ese es Cristo, porque Cristo es Dios, Dios es bueno, y pues, pero hermanos, tenemos el ejemplo de Esteban, Hechos 7, 59 y 60. Vean, vamos para allá. Esteban estaba predicando, hermanos, a sus hermanos judíos, lo agarran, lo empiezan a apedrear, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Es esa nuestra actitud, hermanos, cuando alguien nos ofende? Este hombre estaba recibiendo piedras de veras, hermanos, piedras. No eran comentarios en las redes sociales, no eran indirectas, no eran malas caras ni malas miradas, no eran actitudes feas, eran piedras. Sí saben lo que es una piedra, ¿verdad? O solo yo sé lo que es son piedras. De esa manera murió. Y mientras estaba en ese padecimiento, él, lleno del Espíritu Santo, dijo, no les tomes en cuenta este agravio. Porque él tenía el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Él era imitador de Cristo como debemos serlo nosotros. Tenemos también el ejemplo de José en el libro de Génesis, capítulo 50, del verso 15 en adelante. Por causa del tiempo no lo voy a leer, hermanos. Pero José, ¿o saben qué? Si leámoslo, hermanos. 50:15 de Génesis. Porque esto es muy importante que lo veamos. Todos conocen a José. José fue vendido como esclavo, lo querían matar sus hermanos. Estando de esclavo lo ascendieron a una buena posición. La esposa de su jefe o de su amo se quiso acostar con él. Él no lo quiso hacer y por causa de eso la mujer lo difamó. Lo metieron a la cárcel, fue traicionado por unos amigos y finalmente Dios lo pone
la mayor posición en Egipto después de Faraón. Sus hermanos llegan a pedir ayuda después de una gran hambruna y él tiene a punta de cañón a sus hermanos para vengarse todo aquel mal que le hicieron. Pero miren lo que él hizo. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este hombre, miles de años atrás, estaba vestido del carácter de Cristo. Perdonó el agravio. No era cualquier cosa, hermano, no era un chisme que le hicieron. A este hombre de veras lo querían matar y lo vendieron como esclavo, lo hicieron pasar por muerto. Él tenía razones para estar súper amargado de sus hermanos, pero decidió perdonar. Y una cosa más, dice que Dios, el mal que ellos le hicieron a él, lo tornó para bien. Romanos 8:29 dice que todas las cosas para los que aman a Dios obran para nuestro bien. Nosotros, hermanos, si somos ofendidos, somos agraviados, es para que demos fruto, y ese fruto debe ser la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el perdón, el amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. Recordemos, hermanos, que por gracia somos salvos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que tratar de estar en paz con todos. En lo que a mí dependa, en lo que a ti dependa, debes tratar de estar en paz con todos, como dice Romanos 12:18. Dios nos salvó, hermanos, por gracia, sin merecerlo, sin nosotros ganarlo. Debemos entonces nosotros perdonar incondicionalmente. Tengo algunas ilustraciones rápidamente, hermanos. Salmos 103, verso 12. Y esto nos puede servir, hermanos, como algún ejemplo para que empecemos a practicar. Veamos el ejemplo que el Señor nos ha dado y empecemos a seguirlo. Salmo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El problema que tenemos nosotros es que nos creemos una joya, pero somos polvo delante de Dios, todos por igual, hermanos. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Alejó nuestros pecados de nosotros, así de lejos como está el oriente del occidente. Si mientras más caminemos hacia el occidente, el oriente va a estar más lejos cada vez. Así alejó Dios nuestros pecados. Es lo que tenemos que hacer nosotros con el que nos ofende. Alejar, no al ofensor, sino esa ofensa. No recordarnos, alejarnos de ella. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que debemos recordar que somos polvo. Tú y yo no hay diferencia, hermanos, solo hay diferencias físicas, económicas, pero delante de Dios somos igual de responsables para con Él. Solo hay dos diferencias, el que obedece y el que desobedece. Los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Son las únicas diferencias para con Dios. Los que están con Cristo, en Cristo, o los que siguen todavía en perdición. Pero nosotros estamos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Otro ejemplo, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios hizo eso por nosotros y lo hizo por gracia, sin que lo merezcamos. ¿Estás entendiendo el concepto, hermanos? Él lo hizo por gracia, mereciendo nosotros el castigo eterno. Él nos ha salvado por gracia y dice que Él echará o echó ya en Cristo Jesús nuestros pecados hasta el fondo del mar. ¿Cómo lo traemos a la práctica? ¿Cómo perdonamos nosotros a nuestro hermano? Como Dios nos ha perdonado. Echemos esa ofensa en un lugar donde no se pueda sacar nunca más. Esto quiere decir no volverlo a recordar, no volverlo a mencionar. Esa costumbre que tienen algunas personas fuera de esta iglesia, por supuesto, de recordar esas cosas del año 1970 y no sé cuántos, a las 3 de la tarde me hiciste esto y esto. Perdonar en lo profundo del mar, porque entonces no es perdón. Isaías 43:25. Pero antes de ir allá, recordemos lo que dijo el profeta Isaías de Dios. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos van a hacer enojar, pero no que no dure mucho ese enojo, hermanos. Perdonemos inmediatamente. Resolvamos el asunto. Oye, pero es que, mira, yo ya le perdoné 70 veces 7 a esta persona lo que me ha hecho. Pues entonces ve y dile que te está haciendo daño. El libro de Mateo, el Señor Jesús dijo que el que peque contra ti, ve y dile. Oye, estás pecando contra mí. Y si se pone necio y terco esa persona, ve y busca otros 2 testigos y dile, mira, traigo estos testigos y está pecando contra mí. Quiero que dejes de hacer esa acción, porque ya terminaste el límite que son 70 veces 7. Suponiendo, ¿no? Tenemos que hacerle saber a la persona que nos está haciendo daño. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice el Señor. El Señor nos ha dado pecado total por gracia, perdón total, si están poniendo atención. Perdón total. Por gracia, sin merecerlo. Pero Él dice que no se acordará de nuestros pecados. El no acordarse no quiere decir que Dios vino y se volvió olvidadizo. No, Él decidió, hermanos, no traer a memoria esos pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar a nuestro hermano como Cristo nos perdonó a nosotros, es decidir nosotros voluntariamente que no vamos a volver a recordar esas ofensas. Y cada vez que vengan a nosotros esos pensamientos, hacerlos a un lado. No pensar más en ello. Tomar la decisión de que no voy a recordar esos pecados como Dios nos recuerda a los míos. Esa es la manera como debemos perdonar a nuestro hermano. Recordemos una vez más que por gracia hemos sido perdonados del infierno eterno. Por gracia también debemos perdonar nosotros. Y para terminar, hermanos, pónganse de pie, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos ahí, hermanos, mucho trabajo por hacer.
Yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo, y yo también lo voy a hacer, hermanos, porque estamos aprendiendo todos juntos. Aquí no hay perfectos, aquí habemos personas pecadoras que hemos sido perdonados y salvados por gracia, pero que queremos practicar la piedad, practicar, vestirnos del carácter y las virtudes de Cristo. Vamos a intentarlo a partir de hoy, hermanos, a practicar esta pequeña porción de las muchas cosas que nosotros debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, te ruego de una manera muy, muy específica, Señor, de que esto que hemos aprendido ahora o que ya lo sabíamos, que lo podamos hacer por obra, Señor. Concédenos el privilegio de hacer uso de esas virtudes que tú ya nos has dado a nosotros. Pues tu palabra dice que todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de tu grandeza, fidelidad, bondad y misericordia, Señor. Todas estas cosas ya están en nosotros porque tú moras en nuestros corazones, Señor, por lo que te pido, Padre, que nos concedas hacer uso de ellas, que nos abras los ojos del entendimiento para que podamos hacer por obra, Señor, esas cosas que estamos aprendiendo, Padre. Que tengamos esa conciencia plena, Señor, de cada vez más aprender a imitarte, Señor, esforzarnos a hacerlo. Sabemos que es imposible llegar a esa plenitud, pero que esa no sea una excusa, Señor, para nosotros no hacer nada, sino que nos mantengamos activos siempre, Señor, ejercitándonos para la piedad. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros tengamos esa voluntad dispuesta de perdonar, Señor, de perdonarnos unos a otros, porque reconocemos ese pecado tan grande, Señor, de que hemos ofendido. Hemos ofendido grandemente a nuestros hermanos, familiares, hijos, parientes, lo que sea, Señor. Tal vez no nos hemos dado cuenta que alguien tenga resentimiento hacia nosotros, Señor. Perdónanos y concédenos el perdón de nuestro hermano al que nosotros hemos ofendido también, Señor. De manera que podamos llevar, Señor, una vida agradable a ti, Señor, en comunión plena, como ese cuerpo local que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. Concédenos, Señor, hacer uso de esas virtudes, pero que sean, Señor, manifestadas en nuestras vidas, no solo de palabra, sino que también en acción, en hecho. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, a ser obedientes, a ser atentos, Señor, a estas cosas que estamos aprendiendo y poderlas practicar y esforzarnos cada vez más, no importando que caigamos una y otra vez, Señor, que nos volvamos a levantar firmes, Señor, porque estamos en ti, Señor Jesucristo. Y tú eres quien nos da la fuerza, la gracia, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.